Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos. Ahora sí, puestos de pie, por favor, vamos a entrar al estudio ya de la palabra. Espíritu Santo, muchas gracias por tu palabra. Te ruego que nos des sabiduría. Toma tu lugar que a ti te pertenece y enséñanos. Yo también necesito ser instruido por ti, porque yo también soy oveja de tu prado. Muchas gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Capítulo 2 de Apocalipsis, verso 8. Estamos estudiando las diferentes cartas a las diferentes iglesias. Verso 8 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Pero en la isla de Patmos, gracias, habían 7 iglesias que formaban parte del Asia Menor. Esas 7 iglesias eran la representación de todas las iglesias que estaban en aquel mundo de aquel tiempo. Por eso cuando usted lee la historia de Elías, él hizo un altar. ¿Con cuántas piedras? Con 12 piedras. En aquel tiempo figurando las 12 tribus de Israel. Cuando José cruzó el río Jordán, dice que Dios le dijo que hiciera un monumento. ¿Con cuántas piedras? Con 12 piedras, profetizando o anunciando las 12 tribus de Israel que iban a estar unidas. Así que el número 7 es una figura, un símbolo de las iglesias que hasta hoy están ya activas. Por lo consiguiente, esas cartas ya no son para 7 iglesias, son para las iglesias, o sea, las diferentes congregaciones de Cristo. No iglesias común y corriente, porque hay muchas formas de decir iglesia. Estamos hablando de las iglesias que tienen a Jesús como su Señor y Salvador. Sin embargo, dentro de esas iglesias, el Señor le manda avisar al ángel de la iglesia. Ángel no es un título honorífico que el Señor le da al pastor. Sencillamente que ángel, en su interpretación más simple, significa mensajero. Así que traduciéndolo correctamente a nuestro idioma salvadoreño, el verso 8, y escribe al mensajero de la iglesia que está en Esmirna. Esmirna era una de las ciudades de la Asia Menor en aquel tiempo. El primero y el último, ya sabemos perfectamente por las lecturas y estudios anteriores que Juan anuncia perfectamente quién le está dando el mensaje. Es el primero y el último, porque también recordemos que habían varios apocalipsis, porque la apocalíptica era un estilo literario que nació un poco antes de la venida de Cristo a la tierra. Lógicamente ya los profetas y los soñadores de sueños habían visto visiones, habían visto sueños. Y aquí quiero enseñar algo muy interesante. ¿Por qué el libro de Apocalipsis, que realmente se llama la revelación de Jesucristo? Porque fuera de este libro habían otros apocalipsis que habían visto figuras, habían visto símbolos en el cielo, como Daniel, por ejemplo, que vio un anciano de días con la cabellera blanca, con unas vestiduras que le llegaban hasta los pies. Entonces, la mente de esta gente estaba afectada por las cosas que ellos conocían en su tiempo. Por eso usted va a entender o va a comprender, o quizá ya lo comprendió, que Ezequiel, por ejemplo, ve unas ruedas
y otras ruedas adentro de las ruedas, unas que iban para adelante, otras que iban para atrás, otras que iban para los lados, y esas ruedas estaban llenas de ojos. Y uno dice, bueno, pero ¿y todo esto qué significa? Lo que sucede es que, si digamos, vamos a hacer un paréntesis, no para grabar, sino para enseñar, ¿sí? Vamos a apartarnos. Si uno de ustedes tuviera una visión hoy, que todavía hay, pero ya es un poco más raro, porque ya las visiones, aunque no han pasado, todavía hay, yo soy testimonio de eso, pero no es una visión apocalíptica, porque eso ya está arreglado, pero hay visiones. Entonces vamos a suponer que uno de ustedes está en Multiplaza y de repente cierra los ojos, se marea, siente que algo está flotando en usted, y en ese momento empieza a ver un montón de luces, empieza a ver un montón de gente corriendo por todos lados, otros parándose frente a unos vidrios, y usted dice, bueno, Señor, ¿qué significa esto? Pero ¿qué es lo que está viendo? La realidad de Multiplaza. Está viendo vendedores, compradores, gente subiendo las gradas eléctricas, ve los focos, ve las vitrinas, pero como usted no entiende eso, solamente lo que ve su mente es lo que tiene ahí. ¿Me estoy explicando? Por eso es que los visioneros preguntaban, Señor, ¿qué es esto que estoy viendo? Porque ellos no lo entendían. Ezequiel vive en la época de los asirios, de los asirios, de los babilonios, y ellos estaban viendo siempre las carretas guerreras de estos ejércitos. ¿Y sobre qué iban montados los grandes soldados y guerreros de ellos? ¿Sobre qué? Sobre carretas. Esas son las ruedas que ve Ezequiel, porque él está viviendo en esa cultura, él está viviendo en ese tiempo, y lo único que hay en su mente, un registro mental, cuando cierra los ojos y empieza a ver el trono de Dios, empieza a ver un montón de ruedas llenas de ojos. Es porque él vivía en ese tiempo. Por eso, si usted recibe una visión hoy, usted lo va a figurar como en el mundo donde usted vive. Ahora, lo interesante no es lo que usted ve, lo interesante es qué significa. Ese es el libro de Apocalipsis. Juan ve cosas que espantan, dice, caí como muerto. Y otro profeta dice, caí como muerto y el Señor me levantó de las guedejas de mi pelo. Pero ¿de qué guedejas está hablando? Recordemos que los judíos se dejan crecer no solo las barbas, sino también los canelones, como una señal de su judaísmo. De ahí levantó el Señor al profeta. A usted, si el Señor lo levanta, no lo va a levantar de las guedejas, no usa, a menos que usted quiera. ¿De dónde lo levantaría? Pues lo levantaría del pelo, ¿verdad? Si es que tiene. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué tenemos que conocer esto para poder comprender el contexto en el que se escribieron estas cosas? Entonces, lo importante no es no es tanto lo que ellos vieron, sino qué significa. Por eso es que las cartas son muy interesantes estudiarlas, porque estas cartas tienen una actualidad para nosotros. En 1950 esta carta se adecuó para la iglesia de 1950, porque el fenómeno del ambiente espiritual es que es una cuestión tipo embudo, empieza por aquí y se va ampliando poco a poco, y en ese embudo estamos nosotros. Amén. ¿Estamos listos? Porque esta carta es bastante difícil de explicar, sencilla de entender y mucho más difícil de aceptar. Así de sencillo. Por eso es que tenemos que estar muy atentos. Por eso dijo en el principio, con la carta de Éfeso, bienaventurado el que lee y los que oyen. Así que una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Por eso dice al final de cada epístola, dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Eso tradujeron ellos, pero lo que significa es, el que tiene oídos para escuchar, que obedezca. ¿Por qué? Porque se da por hecho, en el idioma hebreo no hay una palabra
para decir obedece. La palabra que se utiliza en hebreo es escucha. Por eso la oración bandera del judaísmo, el Shema, es escucha Israel, no oye, porque si oyes vas a oír como oír llover, estás tan acostumbrado que ya no pones atención. Amén. Entonces, cuando dice el que tiene oídos para oír, eso es lo que dice la religión. Incluso hoy se está usando esa frase para dar por terminado un mensaje. El que tiene oídos para oír, que oiga. No es tan suavecita la cosa. Si escuchó el mensaje, debió haber escuchado. No, perdón, si oyó el mensaje, debió haber escuchado. Y si escuchó, debió haber obedecido. Así que cada uno de nosotros es responsable de lo que escuchemos de la palabra. Por eso es que este libro, Apocalipsis, más que todo, no se puede estudiar solo. Hay que estudiarlo en congregación. ¿Por qué? Porque a medida que usted y yo escuchemos lo que aquí dice el Señor a las iglesias, y luego vamos a ver, dice el Espíritu, así que es el mismo. Cuando usted y yo escuchamos en congregación, el Espíritu Santo a cada uno le va a ir dando un contexto espiritual, no solo de su vida, sino de la palabra. Por eso es que este libro es una belleza, no literaria, sino una belleza espiritual. Porque todos aquellos que ya conocemos la palabra, cuando vamos aprendiendo y vamos escuchando, el Señor nos va enviando a diferentes estratos de la palabra y usted empieza a concatenar. Esto fue lo que dijo allá. Esto fue lo que enseñó aquí. Esa es la belleza de este libro. Todos los demás que podemos estudiar también tienen inspiración de ese caso, de esa situación, pero este más que nada es eso. Por eso, el que oiga, ¿qué dice? Escuche. Porque lógicamente ahorita aquí frente a mí hay gente que solo va a oír, y como nunca lee la palabra, no le va a hacer clic ningún mensaje escondido aquí. Ese es el problema, que este libro es para los que hemos estudiado la palabra, o por lo menos los que conocemos la palabra. Así que si usted no conoce la palabra, para usted va a ser algo sin importancia, pero si la conoce, va a mejorar su vida ostensiblemente. Bueno, verso 9. Yo conozco tu tribulación. En otras versiones dice yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Son 3 niveles. Conozco tus obras, o sea, el trabajo que tú haces, tu tribulación, porque pasas problemas. Una tribulación es un problema. Y tu pobreza. Pero entre paréntesis dice, pero tú eres rico. ¿En qué quedamos? ¿Es pobre o es rico? Esa es la primera pregunta que brota aquí. Y nosotros tenemos permiso, como el autor de Apocalipsis, de la revelación, que es Juan, a preguntar, ¿en qué quedamos? ¿Es pobre o es rico este pastor? Y por antonomasia, o la congregación, ¿somos pobres o somos ricos? ¿Dónde está la pobreza que ve el Espíritu en esta congregación? Aquí está, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Esa es la pobreza espiritual que tiene esta congregación de Esmirna. Dentro de esta congregación hay 2 clases de cristianos. Unos que dicen que son, porque recordemos que en este tiempo era el judaísmo el que estaba entrando a ser parte de la iglesia. Solo allá en Éfeso, en Corinto, habían gentiles. Aquí no. Así, aquí la mayoría eran judíos convertidos al cristianismo. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. Entonces, dentro de este grupo que está aquí en esta iglesia, había un grupo que se decían judíos, pero que no lo son, sino que son sinagoga de Satanás.
Por eso le dije al principio, esta carta o esta radiografía es bastante fuerte. La pobreza de esta iglesia era la pobreza moral que tenían algunos de sus miembros, una doble moral que estaban jugando, que dentro de la iglesia se llamaban judíos y fuera de la iglesia eran totalmente algo fuera del contexto, fuera de la verdad. Entonces ahí quiero que vayamos, por favor. Romanos capítulo 2, verso 17. Romanos capítulo 2, verso 17. Vamos a ver la radiografía de esta gente que eran sinagoga de Satanás. Ahora, ¿por qué sinagoga? Porque en aquel tiempo, en este tiempo todavía no se utilizaba la palabra iglesia. Eso vino años después. Ahorita es sinagoga, que era donde se reunía lo que nosotros conocemos como iglesia. Después ya vino la eclesía, que en griego significa iglesia, pero eso viene después. Pero para nuestro entender es lo mismo, sinagoga o iglesia. Ok, ¿quiénes eran estos que formaban dentro de la iglesia de Cristo o dentro de la sinagoga de Cristo? Tenían una sinagoga de Satanás, que era un grupo. ¿Quiénes eran? Vamos a ver. Pero tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, primer problema, dices que eres judío y presumes de la ley. ¿De qué ley? De Moisés. Él presume de la ley de Moisés. Estos judíos, este grupo de hermanos, vamos a decirle, que se congregaban en Esmirna, confesando que Jesús era el Señor y Salvador, en escondidas celebraban ritos judíos, celebraban ritos de la ley, estaban mezclando judaísmo con cristianismo. Sigue diciendo que te glorías en Dios, presumes de que eres de Dios. Ahora bien, aquí tenemos ya ciertas señales que Jesús encontró cuando los fariseos le dijeron a aquel ciego: nosotros no nacimos en pecado. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? Por eso es que es necesario que leamos la palabra, porque aquí es donde nos empieza a dar las referencias. Los fariseos decían: tú naciste en pecado, nosotros no, porque ellos se gloriaban de que eran los hijos de Dios. Todos los demás eran hijos del diablo. Así que para ellos el ciego, ¿de quién era hijo? Del diablo. ¿Por qué? Porque nació ciego. Porque nació ciego. Entonces para ellos, esta sinagoga de Satanás tenían ese concepto. Veían a un enfermo en la iglesia de Esmirna y ¿qué decían? Ah, es hijo del diablo. ¿Por qué? Porque está enfermo. En cambio, mírenme a mí, yo estoy sano, yo sí soy hijo de Dios. Aparentemente eso con nosotros no tiene nada que ver. ¿Cómo no? Mucho. Vamos a seguir. Y conoce su voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios, que aprueba las cosas que son esenciales. ¿Cuáles son las cosas esenciales en ese contexto? Pues el bautismo, aceptar a Jesús, declarar al Señor y toda la cosa. Pero sigue diciendo, siendo instruido por la ley. O sea, la ley te instruyó que iba a venir un Mesías. La ley que fue dada en Sinaí te fue llevando, porque la ley es nuestro ayo, dice Pablo, te fue llevando poco a poco al encuentro del Mesías. Sigamos. Siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos. ¿Y qué le dijo Jesús? Ciegos, guías de ciegos. Ok, ellos se confiaban en que ellos tenían la verdad absoluta y que todos los demás eran ignorantes. ¿No fue eso lo que dijeron los fariseos? Este pueblo que dijo es maldito. ¿Por qué? Porque no conoce la ley. Eso dijeron ellos cuando vieron que Jesús andaba enseñando y lo cuestionaron. ¿Y con quién estudió para que nos venga a enseñar a nosotros? Estos tenían ese concepto. Y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Este grupito de hermanos se creían tan prepotentes que todos los demás estaban en tinieblas y que solo ellos eran
La luz. Ahora, ¿dónde nace ese concepto? Que en aquel tiempo, antes de la destrucción del segundo templo, existía la sentencia profética de que el pueblo de Israel era lámpara para el mundo. ¿Me sigue? O dan sueño, dan ganas de dormirse con esto, ¿va? Yo veo a algunos ya cabeceando. No entiendo, porque para mí esto es una pasión. Entonces el profeta había dicho que el pueblo de Israel era lámpara a las naciones. Por eso es que los judíos, cuando leen la Torah, hacen así. ¿Por qué? Porque una lámpara, ¿cómo mantiene la llama? ¿Cómo la mantiene? En movimiento. Por eso nosotros, cuando levantamos las manos y adoramos a Dios, ¿cómo debiéramos hacer? ¿Por qué? Porque si somos luz, si somos lámpara, las llamas de una candela siempre están en movimiento. Por eso ellos hacen esto, porque ellos se creen la única lámpara para el mundo. Bueno, sigamos, aquí está. ¿Tú qué te crees, luz de los que están en tinieblas? ¿Qué sigue diciendo? Recuérdese que el apóstol está señalando a los judíos convertidos a Cristo, instructor de los necios, o sea, eran maestros de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad, que tú crees que en la ley está todo el conocimiento, que no necesitas aprender más. Tú pues que enseñas a otro, aquí está el problema, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Ahora saquemos esto de contexto ahí y metamos el nuestro. Tú que dices que hay que ser fiel al Señor, ¿eres infiel? Tú que dices que hay que venir a la iglesia, ¿no vienes a la iglesia? Ups. Tú que dices que no hay que dejar de prestar atención, ¿no prestas atención? Tú que dices que hay que ser obediente, ¿no eres obediente? A ver, ¿quién me da más material? Por favor. ¿Alguien? Estamos estudiando. Tú que dices que hay que diezmar, ¿no diezmas? ¿Ya va viendo la actualidad de esto? ¿Sí? Tú que dices que hay que respetar a tu esposa, ¿tú la insultas y la maltratas? ¿Algo más? A ver, ¿quién más? Tú que dices que hay que amar a Dios, ¿no lo amas? Así que meta ahí todo lo que hoy hacemos. ¿Cómo duele el estómago? Hoy sí me dolió, pastor. Como dicen en Guatemala algunos hermanos, no la vi venir. ¿Tú qué dices? ¿Que no hay que hacer esto, lo haces? ¿Tú qué dices que hay que ser fiel a Dios, no eres fiel a Dios? ¿Tú qué dices que el cristiano es fiel y verdadero, no eres ni fiel ni verdadero? Sigamos. ¿Tú qué dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? Ahora ese adulterio no es solo con una mujer casada, es adulterar con otros ídolos, porque recuerde, no te harás imagen ni ídolos delante de mí, y eso lo enseñaban ellos. ¿Tú qué dices que no hay que ir a las fiestas del mundo? Sigo. ¿Tú qué dices que no hay que insultar a nadie? Los domingos te vas al estadio a decirle al futbolista que mate, que pierda, que parte en dos al árbitro, que hay que amar al prójimo y tú no lo amas. ¿Qué tal? ¿Tú qué dices que eres templo de Dios ahora para el 24, que te vayas a despedir el año con tu empresa a Hacienda Real, vas a llevar un vestido enseñando el ombligo y media pierna? ¿Y tú qué dices que eres templo de Dios? Se puso feo el mensaje, ¿verdad? Por eso dice, bienaventurado el que lee y los que oyen, y el que tenga oídos para escuchar. Entonces mejor no hubiera venido, porque al no oír no tiene por qué escuchar, y al no escuchar no tiene por qué obedecer, aunque le van a pedir cuentas, porque las cuentas es debiste haberlo sabido. Bueno, tú que abominas a los ídolos,
¿Saqueas templos? Ah, pero pastor, gloria a Dios que ahí no quepo yo porque yo no tengo ídolos. Ah, ¿no ama usted a sus hijos más que a Dios? ¿No ama usted a sus padres más que a Dios? Pero pastor, el mandamiento dice honra a padre y madre, pero no más que a mí, dice Dios. Hónranos como una consecuencia de amarme. Ah, pues que yo no tengo ídolos. Ah, ¿y su trabajo no es su ídolo? ¿Que no lo deja venir a la iglesia toda la semana? ¿Su dinero no es su ídolo? ¿Su carro, su nombre, su apellido, su estatus, su carrera, su título? Sigamos, vamos a ver. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Tú que te jactas de conocer el evangelio, violando el evangelio, estás deshonrando a Dios. Recordemos que aquí estamos hablando de Esmirna, ¿verdad? Diga conmigo, gloria a Dios. No está hablando de visión de fe. Pues viera que sí. Qué aburrido, ¿verdad, hermana? Qué aburrido. Ay, ¿cuándo va a dejar el pastor de hablar así? Pues hasta que dejemos de leer la Biblia. Sigamos. Ha venido siguiendo la listita, ¿verdad? Porque en nombre de Dios, léalo usted mejor para que no me acuse a mí. Vaya, a ver, un exégeta aquí presente que me diga qué quiere decir eso. Vamos a ver. Por culpa tuya, Juancillo. ¿No te da vergüenza eso? ¿No te da pena? Y dice que es cristiano. Y dice que es oveja del pastor Berché. Y mira cómo anda ahí a las 3 de la tarde. Todo desnudote ahí con la sirimba de fuera ahí. Eso es lo que le enseña a su pastor, hermano. Y a mí me echan la culpa. ¿Aló? ¿Te das cuenta? Su misma familia blasfema de Dios por culpa suya o por culpa mía. Por eso es que la burla que hacen es: ajá, ¿eso te enseña tu pastor? Cuando no es el pastor, porque el pastor solo lee, el que enseña la palabra. A mí me da risa porque realmente esto nos pone, hermano, a pensar. Nos ponen que pensar. Tal como está escrito. ¿Qué sigue diciendo? Pues ciertamente la circuncisión es de valor. La circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Voy a terminar ahí, pero lo voy a explicar. Pues ciertamente la oración que tú hiciste al aceptar a Jesús, si eres transgresor de la ley de Jesús, porque ¿cuál es la ley de Jesús? Usted ya sabe porque se les ha enseñado. ¿Cuál es la ley de Jesús? La ley del amor. Vale. Ahí se resume todo. Jesús no vino a enseñar la ley mosaica, ya estaba. Él vino a cumplirla a través de su ley, la ley del amor. Por eso, ¿cuál es la primera falta que se cometió en la iglesia y que todos estamos siguiendo su mal ejemplo? Regresemos nuevamente al capítulo 2. A mí me gusta esto, fíjese. No para regañarlos, no. Señor, reprenda al diablo. Es porque me enseña. Porque yo también soy oveja del pueblo de Jesús. Así que me enseña. Y tengo que tener muchísimo cuidado de no caer en esto. ¿Dónde está el problema de la iglesia? Capítulo 2, verso 4. ¿Cuál es? Léalo usted. Que has dejado tu primer amor. Ahí está todo. Ahí está todo. Hace años, cuando usted se convirtió a Cristo, dejó muchas cosas. Pero cuando el tiempo fue transcurriendo,
fue perdiendo no el amor a la iglesia. Todavía ofrenda, diezma, muchas gracias. Todavía apoya, gracias. Gracias a sus ofrendas y a sus diezmos se pagan los gastos y los costos del templo. Gracias. Algunos nos bendicen a nosotros, muchas gracias. Usted no lo ha dejado de hacer. Todavía dice sus oraciones. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está que esto contra ti que has dejado tu primer amor? Ya no obedeces la palabra. Ya no la obedeces. O sea, has dejado tu primer amor por la palabra, no por la iglesia, no por el diezmo, no por la ofrenda, no por cantar coritos. No, es el amor a la palabra. Porque si amamos la palabra, vamos a ver, yo amo a mi esposa y como la amo, ¿qué hago con las cosas que ella me pide? ¿Qué hago? ¿Me dejo dominar, me dejo mandar, o por el amor que le tengo le hago caso? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Verdad, Juancillo? Mírame los ojos, ¿verdad que sí? Si tú amas a esa mujer, por el amor que le tienes, le vas a hacer caso. No porque ella te mande, moreno, no porque te mande ni porque te tenga la bota aquí, es porque tú la amas. ¿Estamos de acuerdo, Raulito? Gracias, aunque no me estás oyendo, pero sigamos. Entonces resulta que hoy en la mañana me dice mi esposa: cielo, hazme un favor, cuando laves los trastos, imagínense, ya se los lavé, ahora pásale la esponja a esto y me la exprimes, porque si me la dejas mojada va a agarrar mal olor. Como yo la amo a ella, ¿qué tengo que hacer con la esponja? ¿Qué me cuesta? Me quitó un brazo, me quitó el apellido, estoy vestido de mujer, sigo siendo yo, pero por amor a la palabra de ella, yo le hago caso, porque la amo. Su palabra para mí no es orden, es un deseo que ella tiene. Amén, Elmer. Así fácil. Ya que ustedes no vienen los lunes, pues yo me les vengo el domingo. Entonces, como tú has perdido el amor por la palabra, ¿qué? Ya no me amas. Y al no amarme, ya no haces lo que mi palabra dice. Me dejas de esponja toda chuca. Y así, por favor, no me lave los trastos. Y se convierte en un problema. ¿Sí o no? Eso sería, recuerda que estamos aprendiendo a leer, no para acá, sino para acá. Cuando una esposa te dice: ¿sabes qué? Mejor no me hagas nada. ¿Qué te está diciendo? Eres un inútil, no sabes hacer nada, no haces lo que yo te pido. Eso te está diciendo de regreso, aunque te lo diga con dulzura. Mejor no me hagas nada, tesoro. Te está diciendo inútil. A ver qué mujer dice amén. Dígalo, no tenga miedo, aquí la defiendo yo. Entonces el Señor nos dice a la iglesia de Éfeso: mira, tienes perseverancia. Verso 3. No sé por qué tenemos que regresar otra vez aquí, pero vamos a... Después retomamos allá a Esmirna. Tienes perseverancia. O sea, aman la perseverancia. ¿Qué más? ¿Has sufrido por comer pizza? ¿Por qué? Por mi nombre. Y no has desmayado. O sea, es un cristiano que no se congrega en Visión de Fe, sino en algún lugar del mundo, que ama a la iglesia, tiene privilegios, sirve a Dios, pero ya no amó la palabra. Y ahora de regreso, como no ama la palabra, no hace lo que el Señor dice. Aquí mando yo, no la palabra. Ahora sí ya lo vio. Entonces podemos estar cayendo en esto y no nos damos cuenta. Así que usted usted no. Estos hay que tener cuidado que no se llenen la boca diciendo: es que Dios es mi Dios, es que yo soy hijo de Dios, es que yo soy judío de pura cepa, es que yo nací en cuna cristiana, usted me recuerdo. Eso nada sirve. Por eso dice Romanos: porque si tu circuncisión no refleja tu fe, eres incircunciso.
e incircunciso en este concepto judío, ¿qué significa? A ver, teólogos, ¿qué significa? Del mundo sin pacto. Sí que estás igual que los del mundo, aunque estás metido en una iglesia, en Esmirna, no es Visión de Fe, en Esmirna. ¿Lo tiene claro? Así que tú tocas el pito excelente, pero si no estás amando la palabra que esta mujer te dice, además que somos para mandarme, entonces no la ama. Eso le decimos a Dios. Sí, tú dices que hay que amarte, pero la verdad que muy exigente. No, Dios no es exigente, mi querido. Dios es Dios. Y tú te jactas de que eres cristiano. Ahora regresemos a Esmirna. Estamos aprendiendo. Sigamos con Esmirna. Así que eres pobre, le dice, porque tu pobreza no es de dinero, tu pobreza no es de servidores, tu pobreza es porque ahí tienes a unos judíos que dicen que son judíos y no lo son sinagoga de Satanás. Entonces esto a mí me asusta, que dentro de esta iglesia había otra iglesia. Prepárese, porque vamos a hablar más adelante, espero que venga, para aprender lo que es una iglesia dentro de otra iglesia, que nosotros ya la tuvimos. Dentro de la iglesia, unos jóvenes hicieron otra iglesia. ¿Dónde están ahora? En su iglesia. ¿Dónde nacieron? Aquí. Esa iglesia nació aquí. Diga conmigo, ¿no será que nosotros ya tenemos otra iglesia dentro de esta iglesia? ¿Cuál sería la respuesta pragmática? Sí. Venga el martes, va a ver que no está la iglesia. Venga el jueves y va a ver que no está la iglesia. Está la iglesia con I mayúscula. Así pasaba aquí. Verso 10. Está bonito esto. Verso 10. ¿Qué dice el verso 10? No temas lo que estás por sufrir. Pero ¿qué va a sufrir el pastor de esta iglesia? Decirle la verdad, confrontarlos, ver lo que yo veo, gente que se duerme, gente que se rasca la cabeza, que me manda mensajes corporales, otros viendo para allá, para acá, contando cuántas vueltas da el ventilador. Eso veía el pastor de aquí. ¿Sí? Ver gente bien delgadita, pero cuando oyen la palabra se van hinchando, engordan, yo no sé dónde engordan. Otros se ponen pálidos, o sea, hacen así para atrás, mire, y se recuestan más. Ese es un lenguaje corporal que me dice, no me está tocando así, no me corrija, no me esté diciendo esas cosas, yo sé lo que tengo que hacer. Eso le están diciendo a este pastor. No temas los que estás por sufrir. ¿Por qué? Porque lo que yo te estoy revelando, pastorcito de Esmirna, lo vas a tener que arreglar y vas a sufrir. Eso quiere decir que hablarle a la iglesia así como lo estamos haciendo nos hace sufrir, nos da pena. Al pastor le da pena de tener que ser pragmático, claro y directo al hablar de estas cosas. Por eso yo tengo que hacer la salvedad que aquí estamos hablando de Esmirna, no de Visión de Fe. Aquí todos nos vamos a ir al cielo, todos somos la iglesia. Aunque, entre paréntesis, no para que borren, sino como un artilugio, vamos a aprender qué es la iglesia más adelante. Y usted se va a tener que poner en la verdad, como me toca a mí. Entonces yo tengo que examinarme. ¿No será que yo soy parte de la sinagoga de Satanás? Y me tengo que examinar cómo estoy tratando a mi esposa, cómo les estoy transmitiendo la palabra. Si me pongo flojo, si me pongo tolerante, si me pongo, perdí el amor por la palabra, aunque sigo predicando,
sigo siendo pastor, sigo enseñando, pero yo en lo personal ya perdí el primer amor. Por eso es que para mí en lo personal el primer amor viene desde hace 43 años que me convertí a Cristo, y me tengo que examinar de no perder aquel amor. Bueno, pasémoslo al matrimonio. Si usted a los 3 años ya no amó a su esposa, dentro de 10 años, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Va a ir más para arriba o para abajo? ¿Dónde empezó? Allá hace 3 años que dejó de amarla. Así de fácil. O sea, estos hermanos no dejaron de amar a Dios ayer. Hace rato que dejaron de amarlo y no se dieron cuenta. Y poquito a poco se fueron convirtiendo en sinagoga de Satanás. ¿Y sabe qué es lo peor? Que otros se van agregando. Ese es lo peor. Se van agregando. Entonces dice en el verso 10: no temas lo que estás por sufrir, porque vas a sufrir al tener que descubrirlos. Eso provoca sufrimiento, porque este pastor los ama, pero tiene que decirle: miren, hermanos, disculpen, ustedes no son iglesia de Esmirna, ustedes son sinagoga de Satanás. ¿Cómo cree que se pusieron estos? A ver, levanta la mano, diga: como yo, así en cachetón. ¿No me gustó? Pues claro, ¿a quién le va a gustar que le digan con tanta claridad que son iglesia de Satanás? Si eso rebasa los límites de la cultura, de la educación. Por eso es que si yo predicara esto para nuestra congregación, tendría que buscar un lenguaje suavecito. No, hermanos, que ustedes también, hermanos, no hay problema, sigan así como están, vayan, sigan caminando, vayan directo al Seol, para no decir infierno porque es muy fuerte, ¿verdad? Así que en cualquier idioma que se lo diga, al Hades, pues, por ahí dice: yo tengo las llaves del infierno y del Hades. Quitamos infierno, al Hades, como lo prefiera, es infierno. Espero que regrese el otro domingo para la otra iglesia. Bueno, sigamos. No temas los que estás por sufrir. Ahora vea esto: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Aquí viene un misterio, vamos a estudiarlo. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, ¿qué significa probados en este contexto? Prueba es una cosa y tentación es otra cosa. Ese es el asunto. Ser probado significa que usted va a pasar problemas y conflictos, va a pasar dificultades, pero no para terminarlo, sino para probar su fe. Por ejemplo, puede ser que pierda el trabajo. Se quedó sin trabajo. Si usted tiene el primer amor activo, está seguro que Dios le puede proveer otro mejor, o le va a proveer mientras consigue trabajo. Esa es la prueba. La prueba es un problema que me vino de parte de Dios para probar mi fe, mi fortaleza, mi temple. Tentación es cuando yo mismo me meto al problema, porque dice la Biblia que Dios no tienta a nadie, porque Él no es tentado por el mal. Entonces usted no puede cometer un pecado, como dijo algún pastor por ahí. Usted no puede cometer un pecado permitido por Dios para probarlo. Eso no es prueba, eso es pecado. La prueba es algo que nos viene a nosotros de parte de Dios para probar nuestra fe, nuestro temple. Por eso es que actualmente, y lo digo con todo respeto, pero con todo amor, actualmente mi esposa y yo estamos siendo probados en nuestra fe, que después de la pandemia nuestra congregación se disminuyó. No es porque estemos en pecado, estamos siendo probados qué tanto nuestra confianza está puesta en Dios y no en el número de la iglesia. Así que usted, mi querida hermanita, es probada cuando no hay finanzas.
Y cuando usted va y pide prestado, ya perdió. ¿Qué le queda a Dios? ¿Qué le queda? Leamos, no para acá, sino para acá. Como perdió la prueba, ¿qué hace el colegio? ¿Qué manda? Vuelve a mandar. Pero si usted pierde la prueba de Dios, se la va a repetir. Diga conmigo, repetir. Otro, ¿cómo dicen en la U? ¿Otro qué? Otro ciclo de pobreza. Fue al banco y esto y lo otro, fue con el suegro, mira aquí que allá, le venden dientes de oro. Dice Dios, ya perdió. Volvamos a repetir la prueba. Estamos, licenciada. Otra prueba y otra prueba hasta que aprenda. Por eso es que el cristiano que no entiende lo que es una prueba y una tentación, repite, y uno dice, pucha, ya 4 años y no hay modo que levante cabeza. Pues sí, está repitiendo la prueba. Vamos a ver. Jesús viene y el Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Para qué? ¿O para ser tentado? Vamos a ver, examinemos la Escritura. Para ser probado. El enemigo quiso. Son dos cosas diferentes. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Él podía hacerlo? ¿Debía hacerlo? No. Ahí está la tentación. Una tentación es: dile a las piedras que se conviertan en pan. Pero como Jesús ya había sido probado allá dentro del desierto 40 días y 40 noches, ¿le faltó pan? No. ¿Le faltó agua? No. Pero Satanás quería darle más de lo que le dio Jesús allá adentro. Por eso lo tentó. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está. Ahí están los dos niveles. Cuando usted es probado en algo y desaprueba la prueba, ¿qué es lo lógico que va a hacer Dios? Repetirle la prueba. Señor, perdóname. Ok, aquí está el examen. Este mes no vas a tener salario. Y entonces me voy a rebuscar. Ya perdiste, chulito. Ya perdiste. En Guatemala hubo un hermano hace unos 40 y pico de años, casi recién convertido, un hermano misionero del LIM, que contó su testimonio que iba para Chimaltenango, a 50 kilómetros de la capital, y dice que a medio camino se quedó sin gasolina. Eran las 11 de la noche, venían de regreso después de predicar, y entonces se quedó sin gasolina. Y lógicamente ahí en la isla oscura, hace 40 años no había luz, no había gasolineras ni nada. Y le dijo: Señor, algo hay que hacer aquí, mira dónde estoy, de noche, oscura, son las 11 de la noche. ¿Crees en mí? Sí, Señor, sí, vengo de predicar y creo en ti. Bueno, haz algo. Haz algo. ¿Qué es la gasolina? Bueno, pues combustible. ¿Pero de qué está compuesto? Pues de líquido. Tienes un galón de agua así, échale agua al tanque. Y si me crees, te va a arrancar. Y el otro que le dijo, le echó el galón, lo arrancó y llegaron a la capital. ¿Qué fue? ¿Tentación o prueba? ¿Salió aprobado o reprobado? ¿Qué le faltaba adelante? Otra prueba de diferente matiz. El camino del cristiano es como la luz de la aurora, de prueba en prueba, de prueba en prueba, hasta que llega a ser perfecto. Usted está pasando sus pruebas para enseñarnos. Eso es lo que dice aquí. Seréis probados. No dice seréis tentados. Ese es otro rollo. La tentación es una cosa que yo busco, y la prueba es algo que Dios me manda para probarme, para encontrarme aprobado. ¿Qué dicen de Jesús? Varón valiente y esforzado. ¿Sí o no? Probado en toda prueba. Porque Jesús fue probado en todo. Entonces Pedro dice: no se preocupen cuando les vengan diferentes pruebas, porque alrededor del mundo
Así que en algún lugar del mundo alguien va a ir a predicar al dulce nombre de Jesús, se le va a fundir su carro y me lo encuentro por ahí chillando ahí. No tenga pena si lo mismo me pasó a mí. Lo mismo me pasó. Y ahí está el monumento a la fe. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros, no dice que a todos, así que no tenga pena, a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. En aquel tiempo, lógicamente, la persecución romana hacía que muchos fueran puestos en prisión para el circo. Por eso es que dice, serán echados en la cárcel para que seáis probados, porque en ese momento Roma estaba prohibiendo que se predicara a un rey, porque el único rey que había, ¿quién era? El César. Y por ahí dicen que hay otro rey llamado Jesús. Agarren a los que adoran a ese rey y me los traen a la cárcel. Seréis probados y tendréis tribulación por 10 días. El número 10 no es un 10 calendario. El número 10 es un número cabalístico que usa la Biblia para un período de prueba. ¿Cuántos días ayunaron Daniel y sus amigos en Babilonia? ¿Qué dice la Biblia? 10. Pruébanos por 10 días. Pero no fueron 10 días. No se sabe qué cantidad de gente. Para que todos los demás hayan estado flacos y ellos bien gorditos, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar aguantando hambre? Entonces es un 10 de número, pero es una extensión de tiempo. Aquí lo usa Juan. Así que su prueba. Entonces, algunos de vosotros serán echados en la cárcel para que seas probado. Ahora, hoy en nuestro contexto, póngale cárcel a cualquier cosa que le venga. Un trámite que no sale. Y dice en el nombre, hasta zapatea, ¿verdad? En el nombre de Jesús, Satanás suelta los papeles. No es el diablo, hermanita. ¿Ya lo entendió? Porque el diablo, por eso sabemos que el diablo dice, a mí no me eche la culpa. Si yo no tengo nada que ver con tus milagros ahí arriba, porque te están probando. Pero como nosotros ignoramos eso, que decías, Satanás, suelta mi trabajo, suelta lo que me llamen. Y el diablo dice, yo no tengo nada que ver con tu trabajo, chulito, es Dios quien te está probando. Es la prueba. Tu cárcel es lo que estás viviendo. Así que no reniegues. Diablo, sáname, quita tu mano. No, hombre, es Dios quien te está probando, porque está sirviendo de testimonio para contar después cómo se sale de un cáncer. Vaya pues, así de sencillo. Por eso es hermoso estudiar esto de las pruebas y las tentaciones, para que seáis probados. Aquí no es una prueba si soportamos una tentación, sino probados en el sentido de ser fieles al Señor. Y tendréis tribulación por 10 días. Aquí viene, sé fiel hasta la muerte. Pero no es la muerte física, donde lo van a enterrar, hasta la muerte de la incredulidad. Y cuando usted y yo seamos fieles de haber vencido, que se haya muerto la incredulidad, ¿qué dice al final? Dice, ahí está. Entonces esto nos manda con Pablo. Yo he pasado tribulaciones, he pasado pruebas, me he apedreado no sé cuándo, náufrago aquí por allá, insultos de mi tierra, insultos de mis hermanos, en deudas, con enfermo de los ojos y toda la cuestión. Pero por lo demás me está preparada. Pues ahí está. ¿Cómo quiere que le den la corona sin pruebas? A ver, diga conmigo, amén, Boris. Así es. Con razón, mi esposa es mi prueba. No, ella es su cruz, no su prueba. Tome a su esposa todos los días. No dice tu prueba. Amén, Juancillo. Veo que ya se me está quedando ahí escondiendo para abajo. Este pastor Berché, es que yo mismo he pasado esas pruebas, hermano. Si yo no soy probado, ¿de qué corona? ¿Por qué? Porque Pablo dice, porque todos a la verdad en el estadio corren por una corona corruptible, pero nosotros corremos por una corona
Pero en la carrera que hay pruebas. Si usted alguna vez ha corrido una maratón de 42 kilómetros, se va a dar cuenta que hay en el kilómetro 30 y pico, hay lo que le llaman la pared, que ya no da más, el corazón, el aire, los músculos empiezan, los calambres empiezan aquí, eso le llaman los deportistas la pared, como que te topa ahí. Pero los vencedores logran salir y aquí que allá y llegan a la meta y reciben la corona. Eso es lo que Pablo usa para los que corrían en el estadio griego. Así que usted y yo estamos en una carrera. Si vencemos la incredulidad, nos darán la corona de vida. Verso 11. El que tiene oído, ahora sí, léamelo usted, pero con la traducción correcta. Vamos a ver, en voz alta. El que tiene oído, que escuche lo que el Espíritu, ahora ya no es al ángel. ¿Ya lo vio? ¿A quién le escribió esa carta? Y ahora, ¿a quién termina diciendo? Pero no Alá, Alás. Ahora nos está proyectando en el efecto multiplicativo de la Biblia a todas las iglesias. Quiere decir que el problema que tenía Esmirna tenemos nosotros. Las pruebas que se le están anunciando a Esmirna tendremos nosotros. Ahora usted me puede decir, gloria a Dios, pastor, yo ni carro tengo. No, pero tiene pies. ¿Qué tal un juanete ahí, hermano, que no la deje caminar y que le haga descalzarse a medio camino, que se sobe, que se eche Vicks por todo, y ahí está el juanete ahí que no se lo quita ni mandra, que hasta el zapato le abrió un hoyo para que el juanete se le salga? ¿Será tentación o será prueba? Prueba. ¿Para qué? Para que vaya con Dios. Señor, es posible que yo tenga esto. Ya viste, Señor. Y Dios va a decir, sí, te estoy probando. ¿Cuál será su prueba, hermana? No sé ni me interesa, pero la suya le va a servir a otras mujeres. Por eso mi esposa ha aprendido que sus pruebas son para enseñarle al ministerio Ana. Así de sencillo. De ahí nacen los ministerios. Por eso esta iglesia nació con una visión de fe, porque es lo que más necesita aprender la iglesia. Porque la mayor prueba que nos ponen desde el cielo, ¿cuáles son, doctora? Dinero, trabajo. La hacen a un lado, la codean por aquí, la empujan por allá, la patean por aquí, y usted está soportando la prueba. ¿Y qué dijo Alaví? Mándenme a esa doctora que aguanta. ¿Para qué le voy a contar su testimonio? Pero Dios ha hecho maravillas con esta mujer. Aún el ministro sabe las pruebas que ha pasado y que ha aguantado. Y si un ministro se da cuenta, cuanto más el cielo. ¿Ya vio? Así que usted está pasando por diversas pruebas. Ahora ya sabe, es porque están probando su fe para que aumente. Y entonces, el que tiene oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Sencillamente no va a resucitar para vida. Así de sencillo. Veamos Apocalipsis 26. ¿Aprendió algo? ¿Sí? ¿Será que nos parecemos a la Esmirna? En muchas cosas. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, en plural, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. ¿Qué tal? Pero al vencedor. Al vencedor. Veamos 20:14, ahí mismo, en el 20, verso 14. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Lea, muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego.
¿Y qué dijo Mateo y Lucas que Jesús preparó? ¿Qué dice? El lago de fuego, ¿para quién? ¿Para quién? Y sus seguidores. Hay gente que sigue a Satanás. En este caso, ¿quiénes eran? A ver si tiene fresco. Los judíos que decían ser judíos y no lo eran. Ese es el peligro. Los cristianos que dicen que son cristianos y en su vida privada no lo son. Último texto, 21:8. 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. ¿Dónde están estos? En la iglesia de Esmirna, no de Visión de Fe, de Esmirna. Pura coincidencia si nos parecemos a ellos. ¿Se da cuenta que ser cristiano no es de una oración, como dijo aquí? No es judío solo porque te circuncidaste. También para los que fingen ser cristianos, para los que se burlan de la fe, diciendo que somos cristianos y no somos nada, seguimos siendo del mundo. Por eso es que predicar la palabra tal como está escrita no es fácil, nos hace sufrir, porque tenemos que hablarle a nuestros amigos y hermanos de la realidad. Y en otra carta vamos a leer algo espantoso que vamos a leer cuando usted y yo estudiemos esa epístola. Espantoso en el sentido de lo que Dios promete hacer. Así que si usted cree que está bien en su evangelio, examínese. No examine a los demás, examínese usted, examine a sus hijos. Por eso le dije a alguien el jueves: no sea que habiendo sido heraldo venga a ser hallado falto. ¿Cómo está eso? Porque por un tiempo usted fue heraldo, predicó, ministró, toda la cuestión, pero de repente fue hallado falto, perdió el primer amor, ya no ama la palabra, ya no ama a Jesús, porque Jesús es la palabra, Él es de Logos. Así que no se trata de llenarnos la cabeza con un montón de información, se trata de llenar el corazón. Mientras yo mantenga amor por la palabra, difícilmente, no es imposible, difícilmente soy engañado conmigo mismo. Por eso que en muchas ocasiones yo he tenido que decirle al Señor, cuando cíclicamente cometo algún pecado: Señor, córtame, llévame, yo no puedo seguir así como estoy, ayúdame, porque el alma, mi nefesh, se niega a obedecerte, ayúdame. Incluso le he pedido algo peligroso: quebrántame si quieres. No es fácil, es la prueba de mi fe. Entonces esta carta para mí es un compromiso. Si yo digo que soy pastor aquí, tengo que ser pastor en la playa, tengo que ser pastor en la calle, en el edificio. Cuando salgo a caminar tengo que ser pastor. No voy a salir en short ni no, como pastor con mi pants, tampoco voy a andar encorbatado ahí. No, tampoco soy ridículo, pero sí ubicarme. Como buen soldado, ¿va tú? ¿Cuándo se quitó el soldado el uniforme? Nunca. Los que estaban componiendo el templo con Esdras y Nehemías, ¿qué hacían con la espada? La dejaban colgada ahí, en una mano la espada y en la otra trabajando. Ese es el cristiano. Dicen gloria a Dios. Ya terminamos, fíjense, pero ya me apasioné, ya agarré aviada. Les voy a hablar, no, ya no. No tengan pena. Alguien está diciendo: ya viste cómo tengo conciertos. Espérese, vamos a ir a comer. Iglesia, tenemos que ponernos serios. Lo nuestro viene del cielo. Amén.
Dicen gloria a Dios. Cierre sus ojos. Padre, muchas gracias. Te bendigo. Te agradezco tu palabra. Por favor, borra cualquier palabra que haya dicho que salga de mi corazón y certifícale esto a tu pueblo, que no podemos ser sinagoga de Satanás. No podemos ni debemos vivir según nuestra confesión, Señor. Ayúdanos a entenderlo y a comprenderlo para que tu nombre no sea blasfemado por culpa nuestra, para que tu nombre, Señor, no sea burlado por nuestros hechos. Ayúdanos a vivir un evangelio que glorifique tu nombre, que aún en nuestra casa, nuestros hijos, nuestra esposa pueda ver que está casada con un hombre de Dios, con un hombre de fe. Que los esposos puedan ver en su esposa una figura de Cristo, mujeres de fe, de esperanza, mujeres que saben perfectamente que su esposo verdadero es Cristo. Muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.